Muy buena gente, ha salido ya hace unos días la Season 3 del Dragon Ball FighterZ. Se han introducido cambios individuales a prácticamente todos los personajes y se han añadido también nuevas mecánicas, como puede ser, por ejemplo, ahora todo el mundo tiene 3 assists, el último personaje de nuestro equipo hace más daño, y debido a estos cambios hay gente que se está planteando quitarse algún personaje de su equipo, y parece que Goku Base está en el punto de mira de bastante gente. Yo llevo ya con este personaje prácticamente más de un año y creo que lo puedo explicar a todo el mundo que quiera introducirse en él. En este vídeo tengo pensado usar cierta nomenclatura de fighting y entiendo que para alguien que no lo entienda mucho pues se puede perder un poco, como por ejemplo un 236M, 214L, así que voy a hacer una breve explicación de cómo leer estos términos. No voy a expresarme aquí tampoco mucho, porque estoy trabajando en otro vídeo en el que explico terminología y conceptos de fighting, pero un poco más en profundidad. Así que va a ser una explicación bastante breve. Os pondré de todas formas por aquí en pantalla cuando empieza la guía de verdad, y además en la descripción están todos los apartados que se van a tocar con el minuto en el que empieza, por si solo interesaba X parte. Los inputs que realizamos con nuestro mando se escriben normalmente en dos partes. La primera parte es el recorrido que hace la palanca y la segunda suele ser una letra que es con el tipo de ataque que se ha realizado. Dicho esto, os voy a poner mejor un ejemplo gráfico porque así seguramente muchos lo vais a entender. Esto de aquí es un teclado numérico y eso es lo que nos vamos a basar. Si leemos el input 236M, la palanca pasaría por las posiciones 2, 3, 6, es decir, un cuarto de luna hacia adelante. La letra, como ya mencioné, corresponde al tipo de ataque, ya sea débil, medio o fuerte. En este caso, como con esta secuencia, hemos podido realizar un Hadouken, por ejemplo. Creo que con esto explicado todo el mundo podrá seguir la guía. Ahora sí que sí, podemos empezar. Prácticamente todos los ataques que tiene Goku Base son bastante competentes. Quizás la mayor pega que tiene es que su 2L no es bajo, pero aparte de eso tiene un L y un 4L que le permite hacer muy buenos staggers y clasear, un 5M con bastante rango, buen 2H y un 2M que sigue siendo uno de los mejores del juego. Respecto a ataques especiales tenemos el codazo y todas sus versiones. La L en general la vamos a usar para extender un string y quizás castigar algún super dash del oponente. La M, por ejemplo, la podemos usar para baitear algunos ataques. En especial castigar el sparking enemigo suele ser algo bastante común. En esta season la versión aérea ha tenido un buffo y ahora podemos continuarlo con un combo. Recordad que este ataque en esquina siempre nos dará combo. La versión X nos va a dar siempre combo, da igual donde estemos. Tiene otras utilidades, pero las mencionaré mejor en el apartado de neutro porque creo que es donde deberían estar. El siguiente especial es el agarre, del cual para mi gusto los más importantes son el L y el H. La versión L es un agarre que es prácticamente invisible, que gastando una barra pues no puede dar algo de daño decente. La versión M es igual que la L, pero bastante más lenta. La ventaja que tiene esta es que la podemos meter en cualquier situación, pero claro, el enemigo también la verá más fácilmente. La versión H es un agarre que podemos continuarlo con Super Dash y nos dará knockout. Podemos optar también por una versión que hace más daño, pero perderemos el knockout, así que recomiendo hacerlo siempre con Super Dash. Por último tenemos el 214S, que es simplemente la carga de la Genkidama, y el 236S, que es el Kame. Este Kame es de un solo hit y tiene una recuperación bastante rápida, así que es bastante útil. Con respecto a los ASI, tenemos el A, que es el de siempre, solo que le han modificado un poco cómo rebota el personaje en la pared. A mí no me termina de convencer mucho este cambio, pero no es nada del otro mundo. El ASI B es la carga de la Genkidama, que aparte de cargando una Genkidama por supuesto, nos dará 0,75 de barra, cosa que es bastante útil. Una cosa muy importante sobre estos 0,75 es que el juego, cuando nosotros gastamos barra, la ganancia de barra se reduce muchísimo. Sin embargo, estos 0,75 por alguna razón no se ven afectados, así que en ese aspecto es bastante útil. El Assist C es un Kame que acaba con caída. En general no soy muy fan de los Assist C, me parece que tienen un tiempo de recuperación bastante elevado, así que preferiría yo siempre coger el Assist A. Y en caso de que tengamos algún personaje como por ser Vegeto o Bardos que no necesitan mucho Assist, son autosuficientes en combo, pero en general los tres son buenos Assist. Como ya he mencionado antes, Goku tiene muy buenos staggers para mantener la presión. Tiene también un M aéreo que es bastante bueno, así que al final de cada string siempre podemos llamar a un assist y hacer un cross con bastante facilidad. Los agarres en el neutro son también muy útiles porque el enemigo suele tener bastante miedo de ellos y si le entrase el pánico por lo que fuese y saltase y nosotros le hacemos 2M y se lo come, pues es prácticamente un personaje muerto. El agarre L solo lo vamos a poder usar después de un ataque que tenga poca hit stun, como puede ser un L. Si lo tienen en la esquina y por lo que sea nosotros le metemos en block, siempre podemos hacer L y agarre L y no solo ganamos el posicionamiento de nuevo, sino que encima ganamos algo de daño. Si usamos otros ataques como puede ser el M que tiene más hit stun y tu agarre L, el personaje se nos quedará vendido en su cara, así que tened cuidado. En cuanto a Kazo X, me parece una herramienta muy buena para baitear. Después de usarlo una vez, estaremos en negativo, por lo tanto el enemigo tendrá la ventaja. En esta situación podemos hacer tres cosas. La primera, aceptamos que hemos perdido la presión y nos defendemos. La segunda,
hacemos backdash para escapar. O la tercera, podemos lanzar otro codazo X. Es algo arriesgado, ya que si el oponente decide machacar el L, nos castigará. Pero como él está en positivo, quizás opte por hacer un M o un H. Y si es así, nosotros le podremos castigar y sacar muchísimo daño de esto. Este ataque también es súper útil después de bloquear un 6M. Después de un 6M, los dos estamos en neutro. Es decir, si los dos pulsamos L, clasearemos. Si por otra parte usamos aquí el codazo X, podemos castigar al rival, pero tened en cuenta que si el rival se lo huele puede castigarnos. Para mantener la distancia podemos usar los Kis, que son muy útiles al tener varios de ellos, y el Kame. El Kame es muy útil en este caso porque si acierta, pues genial. Y si no acierta, pues al tener una recuperación muy baja, incluso podemos llegar hasta castigar al rival. Eso sí, tampoco os vengáis arriba y lo lancéis en la cara del rival. En caso de que sea el oponente el que lance el Kame, se puede dar la típica situación en la que hacemos reflex y el oponente tira Vanish. Esta situación es ideal para muchos personajes ya que pueden sacar mucho daño de ellos, y Goku va a ser uno de ellos, ya que puede acercarse y tirar 2M. Si veis que no vais a reaccionar a tiempo por lo que sea, podéis hacer simplemente Kame más Vanish o Kame más level 1. Con respecto al Kaioken, prefiero ponerle una sección aparte para que la gente lo cuente más rápido, ya que en general me lo suelen preguntar bastante cuál es la secuencia que tenemos que hacer para sacar el máximo daño posible. Esta season ha tenido un pequeño buff el Kaioken, ya que en los niveles 2 y 3 podemos acabar con la caída y luego hacer el Kame. Por desgracia el daño de la caída se lo quita prácticamente al Kame, y como veis, la diferencia de daño entre los dos tampoco es que sea muy grande, pero bueno, es algo de daño extra siempre. Para sacar el máximo daño posible de Kaioken hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero, qué versión de Kaioken tenemos por supuesto, y segundo, ver si estoy en la esquina o no. Voy a enseñaros ahora la ruta óptima para cada situación.
Chao.